Bueno, Hare Krishna, buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a arrancar, vamos a cantar un ratito. Gracias Prabhu Chitrak por invitarme nuevamente a hablar del Bhagavad Gita. Muchas gracias por su servicio y por incluirnos en él. Ahí vamos. Bueno, estaría bueno que nos avisen si se escucha. Y ahora vamos a cantar un ratito y si nos pueden avisar, buenísimo. Aquí ya. ¿Se escucha bien? A ver, ahí Tema me va a contestar. ¿Qué dice? Hay audiencia internacional desde El Salvador. Acá están saludando. ¿Quién es? Vedavidya, está Sarva Shakti. Walter, bienvenido. Bhuvana Chandrika, Devidasi. Y bueno, acá Impresos Da, que no sabemos quién es. Paula, Kayarre, Hare Krishna, bienvenidos. ¿Se escucha bien? ¿Ustedes se escuchan bien? Si pueden ahí avisar. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar. Bueno, leyendo el Mangala Charan todos juntos. Si quieren la introducción del Bhagavad Gita, podemos aprovechar y cantarla juntos. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dharati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam
Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Sri Vishakam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavane Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, gracias a todos los que están ahí. Bienvenidos a esta charla del Bhagavad Gita. ¿Ahí se escucha bien entonces? Sí, perfecto. Está Chitrak, está Sofi Mieres, Marisol, Juan Pablo Sosa, Oscar Calderón, Carolina Sol Amatista, Rodrigo, Federico Vargas. Bueno, muchas gracias. Mis reverencias a todos ustedes. Bueno, vamos a recitar mantra primero, Srila Prabhupada, pidiéndole sus bendiciones para poder hablar del Bhagavad Gita como se merece. Om Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatyare Sutarine. Bien, vamos a cantar antes de leer el verso. Me toca el verso del capítulo 2, texto 27. Esperen, ¿vos podés ponerte ahí? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, texto 27, capítulo 2. Dice así, en sánscrito. Yatasyahi dhruvo mrityur dhruvam janma mritasya cha tasmad apariharye rithe natvam sochitum arhasi. Palabra por palabra, dice así. Yatasya, de aquel que ha nacido, hi, indudablemente, dhruvaha, un hecho, mrityu, muerte, dhruvam, también es un hecho, janma, nacimiento, mritasya, de los muertos, cha, también, tasmad, por consiguiente, apariharye, de aquello que es inevitable, arte, en lo que respecta a, na, no, tuam, tú, sochitum, lamentarse, arhasi, merece. Y dice así, aquel que ha nacido es seguro que va a morir, y después de morir es seguro que uno volverá a nacer. Por consiguiente, en el ineludible desempeño de tu deber no debes lamentarte. Significado por Srila Prabhupada aquí, ya. Dice así, uno tiene que nacer de acuerdo con las actividades que ha realizado en la vida, y después de terminar un periodo de actividades, se tiene que morir, para volver a nacer y comenzar el siguiente periodo. De ese modo, gira el ciclo de nacimiento y la muerte, fase tras fase, sin liberación. Este ciclo de nacimiento y la muerte no respalda, sin embargo, el asesinato, la matanza de animales y la guerra innecesaria, pero al mismo tiempo, la violencia y la guerra son factores inevitables en la sociedad humana para mantener la ley y el orden. La batalla de Kurukshetra, que ocurría por la voluntad del Supremo, era un evento inevitable y es deber de un kshatriya pelear por la causa justa. ¿Por qué había de sentir temor o acongojarse ante la muerte de sus parientes si estaba cumpliendo con su deber legítimo?
él no merecía tener que romper la ley y con ello quedar sometido a las reacciones de los actos pecaminosos a los que tanto les temía. Por el hecho de eludir el cumplimiento de su deber genuino, no sería capaz de impedir la muerte de sus parientes y se vería degradado por haber seleccionado un modo de actuar equivocado. Bien, entonces en este texto, ¿vamos bien? ¿Se escucha bien? Buenísimo. Gracias nuevamente a todos los que están ahí. Bueno, espero tener también sus bendiciones para poder compartir lo que preparé, que Krishna me mande también las palabras, el recuerdo para poder transmitir este conocimiento. Bueno, gracias. En este capítulo, en el capítulo 2, bueno, arranca, en realidad en el capítulo 1 ya Krishna al final, Arjuna plantea, que no quiere pelear. Y Krishna en este segundo capítulo empieza a darle todas las herramientas para que otra vez de alguna manera entre en sus cabales Arjuna para que pueda retomar el valor de un yatra, que es lo que él es. Entonces le da un montón de consejos y de enseñanzas en todo lo que va de este capítulo hasta el 27 que me toca a mí. Le explica la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma. En el texto 2.13 puntualmente también habla el de Jinosmin Yatadeje, así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez. Asimismo, el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte y a la persona sensata no la confunde ese cambio. Entonces, bueno, viene hablando, después empieza a hablar de todas las cualidades que tiene el alma, diciendo que el alma no se la puede matar, no se la puede cortar, no se la puede mojar, no se la puede quemar, etc. Y la diferencia remarca siempre entre lo que es un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, en este verso puntual, ¿no? Está diciendo, ¿no? Como cuando un cuerpo está vivo es porque el alma está ahí, eso es lo que hace que el cuerpo esté vivo, a diferencia de un cuerpo muerto. Y en este texto yo remarqué como dos temas importantes para poder compartir hoy, y uno es la reencarnación y el Dharma. Entonces, para hablar un poquito, bueno, de la reencarnación, citamos el texto 2.13, que ahí explica muy bien Srila Prabhupada ese proceso de transmigración del alma. Y también me gusta compartir con ustedes de la ciencia de la autorrealización. Hay un capítulo que se llama La reencarnación y el más allá de ella. Srila Prabhupada está en el Bhaktivedanta Manor, en Inglaterra, y Mike Robinson va a hacerle una entrevista y le pregunta, ¿podría decirme cuáles son sus creencias? ¿Cuál es la filosofía del movimiento Hare Krishna? Srila Prabhupada contesta, la conciencia de Krishna no es una cuestión de creencias, es una ciencia. El primer paso es conocer la diferencia entre un cuerpo vivo y uno muerto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando alguien muere, el alma espiritual, la fuerza vital, abandona el cuerpo y por eso se dice que está muerto. Así que hay dos cosas. Una es este cuerpo y la otra es la fuerza vital que está dentro del cuerpo. Nosotros hablamos de la fuerza vital que está dentro del cuerpo. Esa es la diferencia entre la ciencia de la conciencia de Krishna, que es espiritual, y la ciencia material. Por eso, al principio es sumamente difícil que un hombre común aprecie nuestro movimiento. Primero debe entender que es un alma, algo diferente de su cuerpo. Bueno, y después sigue explicando más en profundidad. Les recomiendo este libro para los que todavía no lo leyeron, La ciencia de la autorrealización, y para los que lo leyeron, volver a leerlo. Siempre Prabhupada explica cosas tan claras como preguntas, respuestas acerca de todo lo que es nuestra filosofía. Y es muy importante, ¿no?, este tema de la muerte. Todos vamos a pasar por esa instancia. El Bhagavad Gita, de hecho, es un manual de vida para entrenarnos también de esa instancia que es la muerte, el cambio de cuerpo, hacia dónde vamos a ir, qué nos va a pasar. Y bueno, y la mayoría de las personas tienen ese miedo hacia la muerte porque piensan que solo son lo que ven, que este cuerpo es todo y que cuando termine este cuerpo va a terminar la vida y no va a haber nada más
Entonces viven con esa creencia y actúan en base a esa creencia. En cambio, bueno, nosotros, gracias a Srila Prabhupada, tenemos todo este conocimiento que habla de la reencarnación. También otras religiones se creen en la reencarnación. En el judaísmo, por ejemplo, también creen en la reencarnación. Y en esta filosofía de la conciencia de Krishna, Krishna nos da todo este conocimiento en diferentes partes del Bhagavad Gita, nos va hablando, enseñando cómo desarrollar la conciencia para ese momento, las diferentes formas que uno puede dejar el cuerpo. En el capítulo 8, si uno lo deja de día, si uno lo deja de noche, o en luna creciente, empieza a hablar, si uno recita el Om, todas esas cuestiones habla más por ahí para los yogis, pero en realidad para los devotos lo que Krishna nos dice es que si nosotros practicamos la conciencia de Krishna, los pasos, los procesos, los 9 procesos del Bhakti, al llegar, ¿no?, a ir avanzando en conciencia de Krishna, vamos a poder recordar a Krishna en ese momento. Krishna dice, ¿no?, en el capítulo 8, verso 5, y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo únicamente recordándome a mí, ese estado alcanzará sin falta, de inmediato alcanza mi naturaleza, de esto no hay ninguna duda. Perdón, dice, quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza, de esto no hay ninguna duda. Por lo tanto, el hecho de cultivar el recuerdo de Krishna es la esencia de esta práctica del Bhakti Yoga. Y mediante esta práctica sincera, firme y con determinación y constante, vamos a ir cada vez apegándonos a Krishna y nos vamos a sentir más cerca de él, y por ende, cuando llegue ese momento difícil, vamos a poder estar preparados. Y ya que estamos hablando de este tema, ¿no?, es como es fácil en un sentido decir no somos el cuerpo, pero realmente realizarlo es un tema que no es sencillo. Primero es importante tener el conocimiento, después el entendimiento, después ir practicándolo, bueno, después va a llegar la realización por todo eso. Pero muchas veces nos pasa de que alguien, no sé, no nos saluda bien como nosotros esperamos, o tenemos alguna pelea, si podemos recordar cuándo fue la última vez que nos peleamos con alguien o que nos sentimos mal, podemos ver cuál fue la causa de eso. Si nos ponemos a pensar, muchas veces es porque todavía estamos como muy apegados o en el concepto corporal de la vida, entonces eso nos llega como si eso lo fuera todo y nos ponemos muy en ansiedad, en ira, tristes. Bueno, cada uno tendrá su manera de reaccionar ante ciertas situaciones, que bueno, que es normal que eso suceda, ¿no? Porque sí, tenemos un corazón y a veces nos lastimamos, pero está bueno empezar de a poco a desarrollar este entendimiento y de que cuando hay problemas empezar a situarnos en, bueno, ¿quién soy verdaderamente? ¿Para qué estoy acá? ¿Cómo desarrollar buenas cualidades? ¿Cómo soltar los enojos, las angustias y volvernos, bueno, cada vez mejores sirvientes de Krishna? Y con respecto a la muerte, la manera de dejar este cuerpo es muy importante, y Krishna nos afirma que si dejamos el cuerpo pensando en él, vamos a ir con él. Y también nos dice en el capítulo 4, texto 9, Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha tyaktuaeham punarjamana itima etisu Arjuna. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Entonces este proceso que estamos intentando llevar a cabo a través de escuchar, cantar, recordar, servir a los pies del loto de Krishna, adorar a la deidad, los 9 procesos, ofrecer oraciones, reverencias, servir al Señor, volvernos amigos de Krishna, y por último, como un fruto maduro, va a quedar la entrega total al Señor Atmanivedana. Todo eso nos va a ayudar cada vez más a poder conocer a Krishna, a saber cuáles son sus actividades, leyendo, recordándolo,
a entender sus pasatiempos, a realizarlos, a desarrollar buenas cualidades. Y por ahí en esta vida alcancemos esa Goloka Vrindavana donde todos los devotos queremos ir, o tal vez no. Pero bueno, Krishna dice en el capítulo 6, en el texto 41 y en el texto 42, ¿qué pasa con los trascendentalistas que no pudieron completar completamente su práctica? Entonces él explica que están los que hicieron una corta práctica y los que hicieron una larga práctica. Los que hicieron una corta práctica van a nacer en familias aristocráticas, de buen pasar económico, donde ya al empezar su vida, su camino espiritual, cuando empiecen a tener conciencia, ¿no? Van a poder retomar fácilmente su camino espiritual. Les va a ser natural el yoga, el bhakti yoga, la meditación. Entonces van a tener esas facilidades de no tener que estar tan pendientes de las cosas más básicas de la vida, sino que van a poder expandir su conciencia con más facilidad. Y en el texto 42 dice qué pasa con los trascendentalistas que tuvieron una larga práctica pero que no pudieron llegar al destino. Ahí explica que esos trascendentalistas van a nacer en familias de devotos, de Vaishnavas, en familias religiosas, donde ya desde que nacen van a poder volver a retomar desde donde habían dejado, y van a poder continuar en su camino espiritual. Bueno, el sábado tuvimos un día en la vida un Vaishnava y pudimos invitar a 2 devotos, bueno, Radha y Kishore. Ellos son hijos de devotos y pudimos, bueno, experimentar un poco, ¿no? Lo que se habla en este verso. Les preguntamos cómo fue su infancia en conciencia de Krishna. Ellos contaban desde chiquitito, ya por lo menos a Kishore, su papá lo involucraba en hacer kirtan todos los días. Bueno, cada uno invitaban a devotos mayores, siempre estaban rodeados de sannyasis, que se quedaban a vivir en sus casas, tenían esa asociación, esos consejos, ese sadhusanga así tan fuerte, y pudieron como seguir avanzando. Y hoy por hoy uno los ve y dice, bueno, tienen 30 años, 32 años, son muy jóvenes, pero en realidad son 32 años de conciencia de Krishna, o sea que ya tienen bastantes años practicándolo. Y por otro lado, Krishna también nos dice que todo avance que uno haga no tiene ni pérdida ni disminución. Entonces todo lo que podamos hoy por hoy avanzar nos va a ayudar, ¿no? Y ya sea que no terminemos nuestra práctica, tenemos estos buenos nacimientos. Entonces no hay pérdida en este proceso. Después también pensando en el servicio devocional, como cada uno no lo está realizando, estaba pensando, ¿no?, cómo es una joya para los devotos el servicio devocional, cómo es nuestra ofrenda a nuestro maestro espiritual, a Srila Prabhupada, a los devotos, a Krishna, cómo queremos siempre mejorarnos en servir mejor. Tenemos en el Bhagavad Gita el ejemplo del rey Ambarish, que está en el texto 262, cómo él utilizaba todos sus sentidos en servir a Krishna. Dice así: el rey Ambarish fijó la mente en los pies de loto del Señor Krishna, ocupó las palabras en describir la morada del Señor, las manos en limpiar el templo del Señor, los oídos en oír los pasatiempos del Señor, los ojos en ver la forma del Señor, el cuerpo en tocar el cuerpo del devoto, la nariz en oler la fragancia de las flores ofrecidas a los pies del loto del Señor, la lengua en saborear las hojas de tulasi ofrecidas a él, las piernas en desplazarse al lugar sagrado en el que se halla el templo de él, la cabeza en ofrecerle reverencias al Señor y los deseos en satisfacer los deseos del Señor. Bueno, y gradualmente uno también puede ir ocupando todos sus sentidos en el servicio del Señor, sus tendencias, en el significado. Vemos en este texto, el 27, Srila Prabhupada explica que este ciclo de nacimiento y muerte no respalda la matanza de animales, asesinatos y guerras innecesarias.
Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué se está llevando a cabo esta batalla de Kurukshetra? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hubo varias causas, pero una de las muy, muy importantes fue que Duryodhana tuvo los consejos de sus padres, de sus maestros, para cortar con esta guerra. No querían que la hagan, le pidieron por favor, de todas las maneras posibles, que termine con esto y que tome conciencia de lo que iba a suceder y que no iba a ganar la batalla, así que por favor, etcétera, etcétera. Pero él seguía como envenenado en que él quería no darle nada a los Pándavas y quería matar a los Pándavas. Y eso que le pasaba a Duryodhana era un gran problema. Él sentía envidia por los Pándavas y desde el comienzo de su niñez él sentía ese sentimiento. Y Krishna dice, ¿no?, que uno, para entrar al mundo espiritual, uno tiene que deshacerse por completo de ese estado que es la envidia. Y hay una diferencia entre envidia y celos. Celos es, yo también quiero eso que él tiene, pero acepto que él lo tenga. Eso es celos. Quiero lo que él tiene, pero acepto que él lo tenga. Pero envidia es cuando quiero tener lo que él tiene y a la vez quiero que él no lo tenga más. Entonces, ese sentimiento a Krishna no le gusta para nada. Y por eso, en esta práctica, a través del canto del Santo Nombre, el servicio y hacer servicio con los devotos, uno va erradicando gradualmente todas estas impurezas que podemos tener en nuestro corazón. Y Srila Prabhupada nos alienta mucho, porque a veces uno ve todos los libros que hay, ve todo el proceso, ve las grandes almas, ve lo que Prabhupada propone en el Bhagavad Gita, y a veces a uno le siente que le queda como grande todo eso, que es como, bueno, pero yo no sé si voy a poder hacer todo eso, no sé si voy a poder en esta vida irme con Krishna. Y Srila Prabhupada dice, si uno sigue los 4 principios regulativos y canta las 16 rondas, uno vuelve con Krishna. Y dice en el Bhagavatam, no recuerdo en qué parte, pero lo dice, lo leímos y lo escuché varias veces de maestros, que él tiene la llave de la puerta trasera del mundo espiritual. Entonces, si uno cumple estos principios y cantar las 16 rondas, y si nos falta un poquitito por ahí va a estar Srila Prabhupada haciéndonos entrar. Siguiendo con el texto, hablaba de los yatrias y del deber del yatria. La palabra yatria, yat significa herir y trayate significa proteger. Entonces yatria es aquel que protege de los daños. A los yatras se los entrena en el arte de matar, de desafiar, ya que a veces la violencia religiosa es un factor importante para mantener el orden en la sociedad. Eso lo dice en el Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 31. Y habla también del Varna Ashram, del deber de cada uno según el Varna y el Ashram que están. Y por otro lado está el Sanatana Dharma, que es el que somos almas eternas, sirvientes de Krishna, y que esa es nuestra verdadera ocupación como almas. Tenemos nuestro Varna y Ashram que nos ocupa más que nada en lo que es relativo al cuerpo y a nuestras tendencias y a nuestro estado en la vida en el que estamos, pero a la vez está el Sanatana Dharma que acompaña en todo lo que es el Varna Ashram también. Y quería compartir algo muy lindo que está en el significado. Sí, aquí está. Cuando hablamos de los yatrias y cuando Prabhupada le ha explicado del deber, ¿no?, que tenía Arjuna de pelear y las características que tienen los administradores, los yatrias, en el Bhagavatam, también en la muerte de Bhishmadeva, en el capítulo 9, en el canto primero, también Prabhupada en el significado dice, los administradores nunca deben tratar de volverse no violentos
y de ese modo ir al infierno. Cuando en el campo de batalla de Kurukshetra Arjuna quiso volverse un cobarde no violento, fue severamente regañado por el Señor Krishna. En esta ocasión, el Señor puso a Arjuna en el nivel de un hombre incivilizado por su declarada aceptación del culto a la no violencia. La clase administrativa debe ser adiestrada personalmente en lo referente a la educación militar. Entonces, bueno, ¿no? Como en este caso el dharma de Arjuna como kshatriya era pelear, era estar ahí en la batalla, seguir la instrucción que Krishna le había dado y entender que los que iban a morir, entre comillas, en ese campo de batalla, en realidad iban a ser beneficiados, ya sea que se iban a ir a los planetas celestiales o iban a volver con Krishna, ¿no? Entonces no había problema ahí para decir no voy a pelear. Y después, para también seguir desarrollando el tema de la reencarnación, quería compartir un poco la historia de Bharat Maharaj y antes recitar un verso. Estábamos ayer en el Bhakti Vriksha y pensábamos en un momento del grupo, en un momento de la sesión, digamos, acerca de cómo los maestros espirituales que ya tienen muchos años en conciencia de Krishna, cómo leen una y otra vez las mismas escrituras, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, bueno, todo el Chaitanya Charitamrita, todos los libros de Srila Prabhupada, y cada vez sienten más gusto y más satisfacción. Y bueno, y hay un verso que habla justamente de esto. Entonces, antes de entrar en el pasatiempo de Bharat Maharaj, me gustaría recitar este verso que es muy lindo, que las gopis lo están recitando en el Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 31, texto 9. Y dice así: Tavakatambritam tapta jivanam kavivirittitam kalmasapaham sravanamangalam srimatattatam bhuvigrinanti ye buridajanaha. Y dice así: el néctar de tus palabras y las descripciones de tus actividades son la vida y alma de aquellos que sufren en este mundo material. Estas narraciones, transmitidas por sabios eruditos, erradican las reacciones pecaminosas y otorgan buena fortuna a quien los oye. Estas narraciones se transmiten por todo el mundo y están llenas de poder espiritual. Ciertamente, aquellos que difunden el mensaje de Dios son los más munificentes. Bueno, a mí me encanta este mantra, quería compartirlo antes de entrar en el pasatiempo de Bharat Maharaj. Cómo uno puede siempre escuchar, por ahí algunos ya lo saben, pero cómo tener una nueva conciencia al escucharlo. Entonces, vamos a ver en Bharat Maharaj cómo fue pasando el alma, digamos, pasó por diferentes cuerpos, entre ellos el de Bharat Maharaj, y cómo cada vez su conciencia en ese alma iba expandiéndose, avanzando, como diciendo: ya, este mundo no es para quedarse, quiero irme cuanto antes. Pero bueno, vamos a ver cómo fue toda su historia. Entonces, Risajadeva fue padre de 100 hijos y el mayor fue Bharat Maharaj. Risajadeva instruyó a sus hijos para que siguieran las instrucciones cuando ya Bharat ya era mayor, para que lo siguieran a Bharat, lo sirvan adecuadamente. Bharat se preparó como era debido, fue un rey, y mientras reinaba todos estaban felices a través de su servicio, y él completó todos sus deberes en el reino y luego dividió su reinado entre sus 5 hijos. Y decide abandonar su reino, familia, para irse a realizar en profundidad sus prácticas espirituales. Y se va a Hardwar o Pulashram, como en el bosque, en una selva. Y ahí él empieza a alimentarse de frutas, de hojas silvestres, bueno, lo que iba encontrando, y dedicaba la mayor parte del tiempo a su práctica espiritual. Él ya estaba muy avanzado, recitaba el Gayatri, él estaba en absorción, ya tenía síntomas de éxtasis. Bueno, se explica muy detalladamente en el Bhagavatam.
Esto está en el Bhagavatam, en el canto 5, capítulo 4 y 5. Ahí pueden encontrar. Y bueno, él avanzaba gradualmente en su práctica, estaba ya en estados muy elevados de conciencia de Krishna, y un día pasa una cierva, y bueno, y a eso ve un león. La cierva ve el león, estaba embarazada la cierva, así que en ese momento nace el cervatillo del susto, como que parió, y muere la cierva, y queda el cervatillo ahí sin refugio. Bharata Maharaj, un alma noble, siente compasión por esa entidad viviente, entonces desea ir y empezar a cuidarlo y alimentarlo y a pasar cada vez más tiempo con el cervatillo, hasta que llegó un punto que se empezó a absorber su mente en él, a descuidar sus prácticas espirituales, ya no estaba meditando como antes y toda la atención la estaba poniendo en el cervatillo. Y un día se levanta y empieza a buscar al cervatillo porque no lo encuentra, no lo ve, y empieza a desesperarse, empieza a caminar, a correr, y cada vez más rápido, y pum, se cae, deja el cuerpo en esa instancia, y en su conciencia estaba el cervatillo. Entonces en su próxima vida nació como un cervatillo. Y ahí se dice en el Bhagavatam que tuvo el recuerdo, en toda su vida de cervatillo, tuvo el recuerdo de su vida anterior. Entonces directamente él nació de una cierva, y como ya recordaba lo que le había pasado, directamente volvió a su lugar donde estaba haciendo su práctica espiritual, pero bueno, la había interrumpido, volvió ahí a Pula Ashram y continuó hasta dejar el cuerpo. Luego, esa alma va a nacer en una familia de brahmanas, una familia muy excelsa de brahmanas, y en esa familia él es Yada Bharat. Yada Bharat, recordando todas sus vidas anteriores, ya en esta vida ya no quería tener contacto con nadie más, no quería que lo distraigan de su vida espiritual, tenía a Krishna cada vez más, su amor por Krishna iba creciendo. Entonces él se hacía pasar por sordo, por mudo, por loco, todos creían que estaba loco, solo él se relacionaba con devotos, con personas santas que tenían a Krishna también en ese sentimiento. Si no, él prefería no hablar con nadie, no tener acceso a nadie, para cuidarse de otra vez no caer, digamos, en las manos de Maya, entre comillas, o caer en ilusión o apegarse a ciertas cosas y tener que volver a empezar su camino nuevamente. Entonces esta vez él decidió tomarse totalmente su vida para el avance espiritual. Él tenía a Krishna muy muy presente en su corazón, y después de que sus padres murieron, él tuvo una madrastra y unos hermanastros que también lo trataban lo trataban muy mal. Sus padres eran muy buenos con él, pero estas hermanastras y madrastras lo trataban muy muy mal. Le daban de comer cualquier tipo de comida de sobras, y él aceptaba todo como la voluntad de Krishna, feliz, porque él sabía que él ya no era ese cuerpo, ya había realizado completamente que él era un alma espiritual, estaba situado en esa posición, y él sentía una felicidad y dicha así como muy muy elevadas. Y bueno, y en una de esas ocasiones él estaba ahí por fuera de la casa, y pasaron los súbditos del rey y le dijeron que tenía que venir a ayudar, que iban a llevar al rey en un palanquín. Entonces él aceptó, y eran 4, él iba llevando de un lado el palanquín, iba casi siempre moviéndose hacia un lado y hacia el otro, y el resto de los que iban caminando con el palanquín iban derechos, sin hacer estos movimientos que él hacía. Entonces el rey se enojó mucho hacia él, le dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te mueves así? ¿Quieres que me caiga? Le dijo: no, bueno, disculpe, y siguió caminando. Lo que pasa es que él estaba tratando de no pisar a ninguna hormiga, entonces por eso no quería matar a nadie, no quería generar ansiedad ni dolor, iba con este trayecto. El rey continuó él otra vez más, hasta que él siguió haciendo lo mismo, llevándolo, esquivando a todas las hormigas, hasta que en una el rey ya se pone como
muy, muy bravo, le sube toda la ira, todas las broncas, toda la angustia y todo, y le dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que así no me tenés que llevar? Eso que estás haciendo no está bien. Y bueno, y así te voy a castigar por lo que estás haciendo. Entonces, ahí Yadavarat como que habló, y ahí le explicó. Y le explicó por qué él estaba actuando así. Le dijo que bueno, de las hormigas, que él no quería pisar a ninguna, que eran almas espirituales, y que en esta vida él estaba de rey, pero que en la próxima vida todo puede cambiar, que cómo uno se tiene que comportar, cuál es la visión del trascendentalista. Le empezó a hablar de toda la diferencia entre el cuerpo y el alma, que él no se veía porque él lo empezó a insultar. El rey le insultó, ay, pero eres delgado y que no puedes. Él dijo, yo no me identifico con si soy flaco, si soy gordo, yo no pertenezco a este cuerpo, yo en realidad soy un alma espiritual. Entonces todas esas palabras a mí no me afectan. Y lo empezó a instruir, y a instruir, y a instruir, y a instruir, con todo este conocimiento tan increíble que está en el Srimad Bhagavatam. Bueno, canto quinto, hoy no creo que lleguemos a leer, pero si quieren pueden ustedes después leerlo en el capítulo 10, está en el encuentro entre Yadavarat y Maharaj Rajugana. El texto 8, 9, son todos muy lindos para leer. Bueno, voy a leer uno. Dice, mi querido rey, Yadavarat dice, mi querido rey y héroe, ciertamente con tus sarcásticas palabras has dicho la verdad. En realidad no han sido simples palabras de reproche, pues quien lleva el peso es el cuerpo. Ese peso no me pertenece a mí, que soy el alma espiritual. En tus afirmaciones no contradices la realidad, ya que soy distinto del cuerpo. Yo no soy el que carga el palanquín, quien lo carga es el cuerpo. Ciertamente, como tú has señalado, yo no me he esforzado para llevar el palanquín, pues estoy desapegado del cuerpo. Has dicho que no soy fuerte y robusto, son palabras propias de una persona que no conoce la diferencia entre el cuerpo y el alma. El cuerpo puede ser delgado o grueso, pero ninguna persona culta diría semejante cosa del alma espiritual. En cuanto a alma espiritual, no soy ni gordo ni flaco, por eso estás en lo cierto cuando dices que no soy muy robusto. Si yo tuviera algo que ver con el objetivo de este viaje y del camino que seguimos, pasaría por muchas dificultades, pero como no tienen que ver conmigo, sino con mi cuerpo, no me suponen la menor molestia. Bueno, y después le sigue instruyendo durante un capítulo más, hasta que el rey Rajugana empieza a darse cuenta de que estaba enfrente de un gran alma, de un Mahatma, y de que había cometido una gran ofensa hacia él, y empieza a sentirse muy mal. Entonces, bueno, le pidió disculpas, le pidió por favor que le instruya con más conocimiento espiritual, y como es la actitud de un Vaishnava, él lo perdonó. Yadavarat lo siguió instruyendo en su camino espiritual. Bueno, y así podemos ver cómo toda la historia de esa misma alma que fue pasando por diferentes cuerpos hasta llegar a un punto de decir, bueno, ya no quiero más, porque él tenía la bendición de recordar todas las otras vidas. Nosotros, por ahí, no todos, yo por lo menos no la tengo, no tengo esa bendición de poder recordar qué pasó en vidas anteriores. Entonces, a veces por ahí no nos tomamos tan seriamente la importancia de lo que es llegar a tener un cuerpo humano de vida. Y como se tiene un cuerpo humano de vida, es momento de inquirir en conocimiento espiritual. Y por último quería recordar a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada en sus últimos años, bueno, en el año 97, en el 77, perdón, él ya estaba deteriorando su salud, y sus discípulos, como que algunos discípulos le decían que ya podía descansar, que ya podía quedarse, bueno, sin hacer tanto servicio y demás. Srila Prabhupada les dijo que él quería la bendición de continuar luchando por Krishna hasta el último aliento, como Arjuna. Y pidió que si él iba a morir, que sean Vrindavan, que lo llevasen allá. Y también dijo una linda frase que ya muchos conocen, porque los devotos decían que todos lo querían y bueno, todos le mostraban el afecto con palabras y con hechos, pero Srila Prabhupada dijo, bueno, vuestro amor por mí lo van a demostrar en la medida que colaboren para mantener unida esta institución cuando yo ya no me haya ido, cuando yo ya no esté.
Bueno, y en sus últimos días, Srila Prabhupada le pedía a sus discípulos que canten el Maha Mantra, Hare Krishna, que bueno, pues lo llevaron a Brindavan cuando vieron que ya estaba cada vez más enfermo, y él, Prabhupada, nos dejó como su última instrucción en el 14 de noviembre de 1977 en Brindavan, en el templo de Krishna Balaram. En ese momento nos dejó la instrucción de cómo dejar el cuerpo y cómo volver con Krishna. Él fue ejemplo en todo, desde sus comienzos de la vida hasta el final, y nos dejó ese ejemplo también. Él estaba rodeado de todos, de muchos, no todos, pero muchos de sus discípulos, cantando Hare Krishna, y él también estaba cantando Hare Krishna, y en ese momento Krishna se lo llevó. Y bueno, después de la partida de Srila Prabhupada, muchos de sus discípulos quedaron, bueno, devastados, muy tristes, sin encontrar cómo seguir. Imagínense haber compartido directamente con Srila Prabhupada, con un devoto puro de ese calibre, y después ya saber que no iban a estar, que no lo iban a poder ver nunca más. Era una sensación muy, muy fuerte. Pero bueno, volvieron a refugiarse en los libros de Srila Prabhupada, porque sabían que ahí Prabhupada estaba vivo, y en uno de sus libros Srila Prabhupada dice así: los discípulos y el maestro nunca se separan, porque el maestro espiritual está con el discípulo mientras éste siga las instrucciones. Así que bueno, eso es lo que quería compartir hoy con ustedes, y creo que estamos bien de hora. ¿Hay algunos minutos para alguna pregunta? Si alguien quiere preguntar algo, pueden aprovechar. A veces me pongo un poco nerviosa, perdón, pero bueno, espero se haya podido entender la idea general. Lakshmi Priya desde México, Jai Premi, gracias, te queremos. Ay, gracias, Lakshmi Priya. Gracias por estar. Arisudana, ahí está. Gustavo Ruppel, muchas gracias. Cristina Jai, súper gracias. Néctar, me encanta el pasatiempo. Gemalata, está ahí. Liliana Portalupi, Carlitos Samlo, Sasi. ¿Y alguna pregunta? Laura, Madavendra, Andrés. Que quieran compartir, o alguna experiencia. Natarani, Merudevi, Tonia. Muchas gracias. Ah, está mi mamá también. Muchas gracias, Ma, por estar ahí. Una gran alegría que estés escuchando acerca de estos temas. Hermosa charla, dice Tonia. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Algo que les haya quedado? ¿Qué fue lo que por ahí les quedó de la clase? Bueno. Acá hay una pregunta, Kadamba, de Kadamba Diseños debe ser, creo, Laura, me parece que es. Sí. Laura, dice, muy linda la clase. Una pregunta con respecto a las guerras actuales. Ahí la está formulando. Está Gora Sundar también. Haribol. Acerca de las guerras actuales. ¿Serían correctas con respecto a ser kshatriyas? Bueno, hoy en día lo que yo puedo contestar en base a mi entendimiento es que Prabhupada marca muchas veces que no estamos siendo gobernados por personas capacitadas y kshatriyas verdaderos, en un sentido. Entonces ese es el gran problema, que nuestros gobernantes no tienen el conocimiento necesario y sus intereses son a veces egoístas. En cambio, en la época de los Bhagavad Gita, los intereses de los kshatriyas eran realmente cuidar a los ciudadanos, era que todos estén mejor, era que todos puedan tener una vida feliz. Y de hecho, en esos tiempos, bueno, cuando había buenos gobernantes no había hambruna, no había enfermedades de estos tipos. Tiene que ver mucho los que gobiernan. Hoy en día nuestros gobernantes en general, en todo el mundo, en la mayoría de las partes por lo menos, no tienen este conocimiento, están degradados, y lo que más
tratan es de cumplir con sus, digamos, con sus deseos egoístas y no en tratar de cuidar como realmente es lo que debe hacer un yatra, ¿no? Es el cuidado, proteger, son el cuidado, son los brazos de la sociedad, y esos brazos tienen que estar fuertes, y esa fortaleza en un sentido es el conocimiento y los valores también. Y a veces vemos hoy en día que eso no sucede. No sé si más o menos ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sudhan Prabhu, Hare Krishna Madre, muchas gracias Hare Krishna. por su clase. Marisol, bueno, a veces hay nombres que tal vez no son los nombres espirituales. Si quieren pueden poner su nombre espiritual, así los nombramos bien. Muchas gracias, Premi, muy linda clase. Gracias. Laura contesta, muchas gracias. Lorena, Andrea, Yoga. ¿Algún otro comentario? A veces es bueno ver qué es lo que les quedó de la clase, algún concepto, algo que por ahí lo sabían pero no lo recordaban, o bueno, algo que les gustó, o algo para mejorar, algo que quieran compartir, como cada uno también vive el no soy este cuerpo, soy un alma espiritual, como cada uno está viviendo la cuarentena, ¿no? También está bueno en estos momentos. Vajrayika Maharaj dice que es un chaturmasya, que son meses para aprovechar y estudiar más, meditar más, desarrollar buenas cualidades en uno mismo. Es un momento que el mundo desde algún lado dijo, basta, hay un freno ahí y todos tenemos que frenar. Una hermana espiritual decía, no, le hacía una nota en la radio en México, decía, esto es un karma colectivo lo que estamos viviendo todos de alguna manera, ¿no? Entonces es un freno a desarrollar nuevos valores, a empezar a ayudarnos mutuamente, a que ya no haya barreras, a que ya no haya tanta separación, y empezar a ver también de que uno puede volverse también cada vez más autosustentable, que ayer el otro día le preguntaban a Prema en la clase, Sasi le preguntó acerca de qué opinábamos de las granjas, y eso a mí me parece que es un proyecto para el futuro, y que tenemos como que de alguna manera los devotos pensar cada vez más en cómo podríamos mejorar esos proyectos que ya están, o bueno, o armar nuevos también. Hay una pregunta más, Vishvambrita. Hoy hablaste de la envidia y los celos. Sí. Por lo general la envidia nos remite simplemente a la idea de querer lo que el otro tiene, pero en las yastras se usa la palabra envidioso como sinónimo de agresivo. Continúa como agresivo o de violento contra otros. ¿Por qué se nombra una persona agresiva o dañina como envidiosa? Bueno, está buena la pregunta.